Su nombre. Su nombre. Dios, bendito es el Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que está dando. Sé que estoy aquí porque así lo querido. Él es el que da su palabra. Él es el que dice quién y cuándo y cómo se debe hacer. Gracias a Él. Hermanos, no es fácil. No es fácil predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios. No por más que todo que tenga uno que debe ser y todo eso, pero es la palabra del Señor. Siempre lo que vemos es que activamos de no cometer errores, de no a veces decir palabras que le caigan mal a nuestros hermanos, que no sean. En todo caso, vamos a leer la palabra del Señor en Génesis, capítulo 3. Reverencia a la palabra del Señor, por favor. Vamos a leer el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El nombre de esta enseñanza se llama el virus de la serpiente. Virus, como todos sabemos, el virus se trata de contaminación, ¿verdad? De algo que afecta y da contaminación, que contamina, ¿verdad? Es algo dañino. Como todos sabemos, la caída del hombre tuvo mucho que ver con este virus, ¿verdad? La serpiente simbólicamente, para los que no saben, estamos hablando del enemigo, de ese ser que es despreciable para nosotros. Sabemos que la caída del hombre trajo consecuencias por este virus, ¿verdad? Trajo muerte, desnudez, maldición, dolor, espino, sudor, espada. Cuando el hombre, la naturaleza, cuando el hombre fue criado por nuestro Señor, el hombre era una perfección. El hombre no conocía para nada esto. Porque Dios hizo al hombre no con este propósito, que hoy en día estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo. El Señor lo hizo a su imagen y semejanza. Era un ser inocente. Amén. ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos esta palabra? Somos rebeldes por naturaleza, ¿verdad? Esa palabra. Esa palabra viene, la naturaleza de esa palabra viene de ahí, de ese virus que fuimos nosotros infectados por ese ser. Como todos sabemos, la rebelión es el pecado original y por eso todos nacemos con esa condición de ser rebelde. Ese es el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Consiste en llevarnos otra vez a la obediencia. Eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Un plan original de Dios que ya los hermanos saben. Amén. Gloria a Dios. Hablamos de la desobediencia,
¿verdad? Porque ya todos nosotros sabemos que la desobediencia es lo contrario de la obediencia. Amén. Dijimos que Adán era un ser que era obediente, porque Adán para nada conocía este significado de esta palabra, desobediencia, para nada. Era un ser obediente. Es necesario saber que la obediencia abre puertas, bendiciones sobre la vida humana. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero es también necesario saber que las bendiciones siempre vienen con una condición, ¿verdad? Amén. Y esa condición que tenemos nosotros los cristianos, ¿cuáles son? Saber escuchar a Dios. Amén. Cumplir fielmente sus mandamientos. Oír la palabra y llevarla a la conducta humana. Amén. La obediencia te lleva a una vida exitosa. Escuchar y practicar. No puedes solamente ser oidor de la palabra sin ponerla en práctica, ¿verdad? Amén. La fe entra por el oír, Amén. el oír la palabra de Dios. Pero también la palabra del Señor nos dice que la fe sin obra es muerta. De nada nos sirve escuchar y ser desobediente, porque eso se llama eso, ser desobediente, cuando escuchamos la palabra del Señor y no la cumplimos. Estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios. Debemos de ser obedientes, pero siempre y cuando aclarando. Estamos hablando en todo el marco de lo que se llama la palabra del Señor, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor nos dejó la palabra de Él, que aquí tenemos preceptos, mandatos, leyes que el ser humano tiene que cumplir. Y ese cumplimiento de esa palabra se llama obediencia. Aquí está todo, como todos sabemos. Todo lo que usted quiera saber, todo lo que usted quiera saber de nuestro Señor, todo lo que usted quiera saber de su vida, aquí está en la palabra de Dios. Como le dije, leyes, mandatos, preceptos, hermano, aquí habla, la palabra del Señor es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Aquí usted va a conseguir de todo, hermano. Todo lo que se trata de su vida y todo lo que usted quiera saber. Vamos a dar un ejemplo, como decía en la palabra del Señor, aquí, así como tenemos cosas para aprender, buenas, que vinieron, ¿verdad? Estas personas que están aquí, que aparecen aquí escritas en el libro, así también hay cosas que sucedieron para que nosotros no pasemos por eso. Que aunque no nos guste, parecen cosas que se hicieron malas, que esas personas hicieron actos de rebeldía, de desobediencia. Pero aquí está en la palabra del Señor. Y aquí la palabra del Señor nos dice cuáles fueron sus consecuencias, cuáles fueron esas consecuencias que tuvieron esas personas por ser desobedientes al Señor. Vamos a hablar en 1 Samuel capítulo 15. Me voy a enfocar en este ejemplo bíblico. Todos sabemos la historia de Saúl, ¿verdad? Saúl fue el primer rey de la historia de Israel. Saúl fue un hombre que él fue rey porque él fue elegido por
nuestro Señor Jesucristo. En la misma condición que te encuentras tú hoy aquí, hermano. Tú eres un elegido de Dios. Dios, Él es el que nos elige a nosotros. No somos nosotros a Él. Por eso no vale decir cuando yo tenga tiempo, cuando yo quiera, no es mi tiempo, no lo siento en mi corazón, no es así, no, hermano. Cuando a ti se te llega la palabra del Señor, cuando a ti se te llega alguien hablándote del Señor, ten en cuenta esto, hermano, que es el Señor que tiene tu mirada en ti y es el Señor que te está hablando a ti. Amén. Nosotros somos simplemente ese canal que el Señor utiliza para llegar a esa persona. Pero no pienses que es casualidad, porque en la palabra del Señor, en el Señor no existen las casualidades. Es una causa y es un propósito que llegue a ti la palabra del Señor y que el Señor ponga tu mirada en ti. En este Samuel, como lo dije, era un hombre elegido por Dios, ungido por Dios. Porque el pueblo de Israel le exigía, le pedía al Señor un rey. Este hombre, mientras él sabía escuchar, mientras él sabía oír, mientras él sabía obedecer, tuvo mucho triunfo, ¿verdad? Él ganó muchas guerras. Él era un hombre, mientras él, todo se basaba en una perfección, mientras él era obediente al Señor. ¿Por qué me enfoco en este hombre? Porque su reinado acaba cuando él empieza, cuando él deja de escuchar al Señor. Este hombre era, el Señor, habían sacerdotes, ¿verdad? Que eran los que tenían en ese entonces el privilegio de tener esa comunicación con el Señor, del Señor hablar con ellos y decirles lo que el pueblo tenía que hacer, o el rey, en este caso el rey. Ese sacerdote, el Señor hablaba con él y le enviaba a decir: dile a Saúl que haga esto, como una orden, ¿verdad? Dile a Saúl que haga esto. Dile a Saúl que vaya allá. Mientras Saúl sabía escuchar y sabía respetar a este sacerdote, Saúl iba muy bien, iba en el camino. Porque eso es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos. Que cuando nosotros obedecemos y escuchamos la voz de Dios y obedecemos, el Señor nos lleva en su camino derecho. Como dice la palabra del Señor, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final es camino de muerte. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros creemos estar en el camino correcto, pero estamos solos, no estamos con la presencia de Dios, no estamos llevando esa dirección de nuestro Señor. Y ese camino al fin es camino de muerte. Saúl, mientras sabía escuchar la voz del Señor, mientras él respetaba esa autoridad que el Señor había delegado para tener esa comunicación con él, Saúl iba bien. Pero este hombre supo alejarse de las cosas del Señor, que es donde viene ese virus, que es donde viene ese virus de la naturaleza humana, que es rebeldía. Rebeldía es oponerse a las cosas del Señor, desobedecerle al Señor. Y ahí vino, de esa desobediencia de él, vienen muchas cosas, hermano. Vino orgullo. Sus éxitos pronto se le subieron en la cabeza, su modestia se tocó en orgullo, ofreció sacrificio a Dios, lo cual era función exclusiva de los sacerdotes. Ya él ahí no estaba obedeciendo, ¿verdad? Porque eso no le correspondía a él. Pero él, su ego, su orgullo de sentirse de que todo lo que él hacía, él llegó a pensar que de pronto era por sí mismo, que todos los logros que él tenía, que todas las victorias que él tenía,
y hizo hacerle sacrificio al Señor, donde no estaba permitido, porque solamente el que el Señor elegía era el que estaba permitido de hacerle su sacrificio, que era el sacerdote. La segunda fue la insensatez, su orden necio de que el ejército se abstuviera de comer y su sentencia insensata de muerte contra Jonathan, contra su propio hijo. Y me enfoco más en el capítulo 15, pueden buscarlo, de Primera de Samuel. Voy a leerles un poco para que conozcan la historia. Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel ahora. Pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los despechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revistas en Telán, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los camellos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel. Cuando suban de Egipto y se apartaron de ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir más. Todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir en contra de Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: y Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo: ven, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra para que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová,
y fui a la misión que Jehová me envió y ha traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Amén. Si estamos viendo aquí, Dios le había dado a él una orden, ¿verdad? Y él desobedeció, porque él quiso hacer, eso fue como algo premeditado, le llamaría yo, ¿verdad? Algo premeditado, porque ya él sabía lo que el Señor le había dicho. Y él hizo algo premeditado, no escogió, dejó a un hombre vivo que fue Agar. Él dejó a Amalek, ¿verdad? Él dejó a Amalek vivo. Y no obstante eso, escogió los ganados, las ovejas, los mejores, según para él, para hacerle sacrificio al Señor. ¿Verdad? Pero eso no fue la orden que el Señor le dio. Porque aquí bien claro dice, cuando vino el sacerdote y le dijo que no dejara, o sea, que desterrara todo, que no dejara nada vivo. Y él desobedeció al Señor. Al Señor no le agradó esto. Como le dijo Samuel, él no escuchó. Eso es lo que mucho nos pasa hoy en día, hermano. No sabemos oír, no sabemos escuchar la palabra del Señor. Y ahí se está cometiendo un acto de desobediencia. Y esto trae muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque su corazón se contaminó. Él se creyó superior, llevó un orgullo, una insensatez para tomar decisiones deliberadamente. De esto, hoy en día, nosotros tomamos como ejemplo esto, que tenemos que saber, como dije, saber oír la palabra del Señor y saberla cumplir. Eso se llama obediencia. Pero él hizo todo lo contrario de esto. Ese reinado de él no duró mucho, porque él, al ser un elegido de Dios y al estar desobediente, tanto que es una historia tan larga que el Señor le dio un espíritu que lo atormentaba todas las noches, no dormía bien, él se sentía, porque él sabía que la presencia de Dios no estaba con él, que el Señor ya no estaba con él. Llegaron muchas cosas en su corazón, llegaron envidias, porque él llegó a sentir envidia por David, que era un elegido de Dios, que fue el que lo suplantó a él, era un propósito del Señor, y él llegó a tener contra David envidia. Fueron muchas cosas las que llegaron en su corazón de este hombre. Amén. También tenemos otra historia, la historia de Can. Can era el hijo de Noé, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos se saben esa historia? Can cuenta la historia que Noé, después que pasó el diluvio, contaban la historia que él hizo sus viñas, toda una vez Noé se embriagó y quedó completamente desnudo, se quedó dormido desnudo. Can, su hijo, al ver al padre, ¿qué hizo Can? Ya todos sabemos esa historia, ¿verdad? Se burló del padre, ¿verdad? Él se burló de la desnudez del padre. ¿Por qué se burló de la desnudez del padre? Cuando hablamos en el Antiguo Testamento, hablamos de desnudez
estamos hablando de simbólicamente de esa desnudez, o sea, de que él deshonró a su padre. De eso que estamos hablando. Amén. Porque él vio la vergüenza del padre y en vez de acercarse al padre, como hicieron los demás hijos de él, que lo cubrieron, él, ¿qué hizo él? Él se burló de su padre, él deshonró a su padre. Pero también tenemos en cuenta que Noé y sus hijos fueron bendecidos por Dios, ¿verdad? Él tenía esa bendición. Amén. Y aquí en este ejemplo nos enfocamos más de que cuando nosotros no podemos sobrepasar a las autoridades delegadas de nuestro Señor, ¿verdad? Porque el Señor los había bendecido a ellos. ¿Y qué hizo el Padre? Él no podía sobrepasar eso, ¿verdad? Esa bendición que el Señor le había dado. Pero Él maldijo la generación, la descendencia del hijo de Cán. Si nos ponemos nosotros, ¿no? lo que más me enfoco yo es de que él como un padre, él pensó con cordura también, porque él maldijo fue la descendencia, no maldijo al hijo, porque ya él no podía sobrepasar por la autoridad que es la autoridad suprema que es nuestro Señor Jesucristo. Noé no podía revocar la bendición de Cán, porque Dios había bendecido a los 3 hijos de Noé. Por eso la maldición fue para su descendencia. La simiente de Cán surgió bajo maldición hasta el punto que Canaán es el antepasado de Nimrod, el primer rebelde espiritual después del diluvio, constructor de la torre de Babel, quien se endiosó a sí mismo e inicia la religión babilónica, porque es culto satánico por excelencia. Por su parte, los hijos de Canaán, los cananeos, fundaron una religión de error en su tierra. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí estamos hablando de lo que es ese virus. Esto es una contaminación. Estamos hablando de perversiones. Pervertir es contaminar. Miren este hombre cómo fue todo lo que hizo, que fue el constructor de la torre de Babel. Todos saben la historia de la torre de Babel, ¿verdad? Y este hombre, estamos hablando de que él mismo se endiosó él mismo para que lo adoraran a él. Esa es una gran rebelión. Una gran rebelión, porque hacerse creer como hizo Satanás, el ángel caído, ¿verdad? Que él quiso ser como Dios, nada más lo pensó. Este fue el primer ser que se rebelizó contra el Señor. Y aquí me enfoco yo mucho en eso porque las perversiones tienen mucho que ver, hermano, la contaminación de nuestra mente. Aquí estamos hablando de religión, supongamos de doctrina, ¿verdad? Aquí cuando nosotros a veces cometemos actos de desobediencia, porque nosotros a veces sabemos cuál es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos dejamos a veces pervertir nuestra mente. ¿De qué manera? ¿Cómo creen ustedes de qué manera? Yendo a veces donde no se predica el evangelio de Jesucristo. Haciendo a veces que porque voy, ya yo tengo claro todo lo que es el evangelio del Señor. Yo solamente voy a llegar ahí porque voy a hacer una visita, porque tengo un amigo, porque mis familiares van a ir. Pero eso es contaminación, hermano. Todo eso es contaminación, nos dejamos contaminar nuestra mente. Nadie tiene autoridad para juzgar a su autoridad.
Las autoridades cometen errores, sí, pero el que está bajo la autoridad no tiene ningún derecho a infamarlo. Tenemos que tener en cuenta que el Señor ha delegado autoridades que nosotros tenemos que obedecer. Y que cuando nosotros no estamos obedeciendo esas autoridades que son puestas por nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién estamos nosotros primeramente desobedeciendo? Al que está allá arriba, ¿verdad? Amén. La historia de acá es una historia que muchos de los jóvenes hoy en día tienen que tener en cuenta. La palabra del Señor nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Como les dije, la palabra del Señor tiene preceptos, mandatos, leyes en que el hombre, el ser humano, tiene que obedecer. Y el joven de hoy en día dice mucho esta palabra: yo soy rebelde, ay, yo soy así. O creemos a veces que con desobedecer a nuestros padres no pasa nada. Y si nosotros estamos desobedeciendo a nuestros padres, que simbólicamente el Padre de nosotros espiritual se llama Jesucristo, y estamos desobedeciendo a nuestros padres, que los estamos viendo con nuestros ojos, ¿qué más queda a nuestro Señor que no lo vemos? Hay desobediencia en los jóvenes, porque piensan que desobedecer nada más es una palabra que no, porque es un caprichito. Y como también a veces nosotros como padres también cometemos errores con nuestros hijos, porque la palabra del Señor nos dice: instruye al hijo en sus caminos, para que aún cuando llegue viejo no se aparte de él, ¿verdad? Pero es instruirlo. No se trata de alcahuetearle tantas cosas, no se trata de pechicharlo, no se trata de siempre tener al hijo en preeminencia, porque la preeminencia la tiene nuestro Señor, primeramente es nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Y entonces empezamos nosotros mismos, como los mayores, como los padres, a desobedecerle al Señor, y llevamos a nuestros hijos en esa desobediencia. Porque no le implantamos al Señor lo que debemos de implantarle desde el principio, que cuando no es no y cuando sí es sí. En las cosas del Señor no hay nada a término medio, no hay nada que tibio, de que pero si puedo, pero si quiero no. Es sí o no. Amén. Y nos pasa muchas veces eso, ¿no? Amén. A veces. Los hijos son el reflejo de los padres. Amén. Aunque no nos parezca, es así. Aunque a veces como padres no nos guste, es así. La formación de un niño, es hasta los 7 años. Es un niño que se puede dejar guiar, es un niño que se puede llevar, es un niño que está en una condición para dejarse llevar y guiar por usted. Pero cuando ya un niño tiene un 10, usted hasta los 7 años deja que ese niño haga lo que él quiera, porque es un niño pequeño, porque usted lo trata así. Así llega ese niño hasta grande, sin respeto, desautorizando siempre al padre, siempre con ese ego, siempre con ese orgullo, siempre porque así lo hemos criado nosotros. ¿Quiénes somos los culpables? Somos nosotros, ¿verdad? Amén. Pero por eso tenemos que acostumbrarles a nuestros hijos, instruirlo, pero bien en la palabra del Señor, y hablarle a nuestros hijos cuando al Señor no le agradan las cosas. Sí tenemos nuestra manera de hablarles a nuestros hijos, porque cuando están ellos pequeños, obvio que no le vamos a hablar con palabras grandes, que no, ¿verdad? Pero tenemos
así sea mayor de edad. Porque el deber del padre con el hijo no es simplemente hasta que tenga los 18 años. ¿O acaso usted deja de querer a sus hijos cuando tiene ya los 18 años? ¿Verdad que no? Es su hijo siempre. Y siempre será su hijo. Entonces, si el amor de nosotros con nuestros hijos es así, así tiene que ser también la corrección siempre, hacerle saber a nuestros hijos cuando está haciendo algo malo o cuando está haciendo algo malo. Pero siempre con el marco de la palabra, siempre obedeciéndole a nuestro Señor. Porque no podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos humanos, primeramente la palabra. Aquí nos lo está enseñando Noé. Porque Noé no le apoyó a su hijo eso. Él no se echó a reír también y dijo, no, aquí no ha pasado nada. No, Señor. Porque estaba establecido en la ley que el hijo no podía ver la desnudez de su padre. Y así son en las decisiones que tenemos que tomar nosotros con nuestros hijos. Así nos duela. Porque no vamos a decir que no, que a veces nos duele. Pero así es. Imagínense en la ley que un padre, cuando un hijo cometía pecado, algo, ¿qué tenía que hacer el padre? Tenía que sacar a su hijo para que lo matasen a piedra. Y no lo hacía, sí lo hacía, por obediencia, ¿verdad? Hoy en día usted no tiene que hacer eso. Pero hoy en día usted sí se tiene que preocupar por la vida espiritual de su hijo. Amén. Gloria a Dios. Hoy en día usted sí tiene que incluir su hijo. Y no escatimarse de cosas y decir porque mi niño está pequeño. O porque usted no cree más allá de lo que pueda ser su hijo. Créame decirle que su hijo tiene una personalidad. Y es propia suya. Usted no sabe. Usted no sabe porque el único que lee los pensamientos del hombre y escudriña sus corazones se llama Jesucristo. Porque nosotros los hombres vemos siempre lo que tenemos al frente. Nosotros no tenemos una visión más allá, hermano. Siempre vemos al frente lo que está pasando. Pero nosotros no sabemos, solamente lo sabe el Señor. Y entonces tenemos que cuidarnos de cometer un error. Porque lo podemos cometer porque no somos perfectos. Pero es eso. Aparte del dolor que nosotros sintamos por lo que va a pasar a nuestros hijos, tenemos que decirle siempre la verdad. Porque la verdad es de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos habla a nosotros no podemos hablarle con mentiras a nuestros hijos. Nosotros no podemos decirle a nuestros hijos y calmarles a ellos su necesidad con nuestros propios sentimientos, no, es con la palabra del Señor. Es obedeciendo la palabra de Dios. Amén. La desobediencia corrompe la conciencia del ser humano. Crea lo que es así. Hablándole, le voy a hablar un poco de algo, de un estudio que nosotros estamos haciendo, estamos estudiando en Colosenses. Cuando Pablo le escribió a Colosa, a la iglesia de Colosa, esta iglesia estaba infectada por un virus, llamándole así virus, pero este virus llamado hipnotismo judaico. Estos eran pensamientos judíos. Le estoy hablando de esto, de esta iglesia, porque pasaron tantas cosas. Y lo que me pongo a ver yo ahí en esta iglesia, que llegó a tener tantas perversidades, después de haber creído que ellos habían conocido el Evangelio de Cristo, de haber sabido lo que el Señor había hecho por ellos,
lo que había hecho mediante el bautismo. Esta iglesia se llevó a una confusión y se dejó llevar a perversiones, hermano. Hablamos de idolatría, de la idolatría de santos, hablamos de misticismo, asceticismo, legalismo, filosofía humana. Y esta iglesia estaba infectada por este virus. Pero yo me pongo a ver que cuando Epafras, que era el pastor de esa iglesia, él no le pudo dar pare a esta situación, lo que estaba pasando. Y él se fue para Roma, donde estaba Pablo. Y lo que yo me pongo a ver, yo digo, bueno, ¿por qué esta iglesia se llegó a esta situación? ¿Por qué pensamos nosotros por eso? ¿No estaban fundamentados en la palabra? Y si Pablo les recalca a ellos en la palabra, él le dice que no se acuerdan ellos de todo lo que el Señor había hecho por ellos, que en el Señor Jesucristo había toda la plenitud de la sabiduría y el conocimiento. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a ellos? ¿Por qué el pastor tuvo que salir a buscar ayuda ya a Pablo? ¿Por qué se habían dejado ellos infectar, hermano? Por la desobediencia. Porque Epafras era un discípulo de Pablo. Yo me imagino que él tenía que estar bien fundamentado con la palabra. Y él tenía que estar dirigiendo esa iglesia bien como lo mandaba el Señor, ¿verdad? Porque a mí la palabra del Señor aquí no me dice que Epafras era un corrupto que se fue a hablar de un discípulo de Pablo. Y todos sabemos quién era Pablo, ¿verdad? Esto, hermano, fue por la desobediencia. Todas estas perversiones de la mente humana vienen es por la desobediencia. Se dejaron filtrar tantas cosas. Después de creer en Dios, comenzaron a llegar a creer en ángeles, la idolatría. Llegaron a dejarse seducir por filosofías humanas. Todo esto lleva a un ser humano a la desobediencia. ¿Cuántos hermanos no nos hemos visto que después de estar en el Evangelio de Jesucristo lo vemos en otra doctrina? Gloria a Dios. Y se ha visto ejemplos de personas que han estado fundamentadas en la palabra del Señor. Pero es que es eso, hermano, que la perversión es una contaminación. En Hebreos 3:17, pueden buscarlo los hermanos. Bueno, se lo voy a leer porque está aquí. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Miren lo que dice, esta es la palabra del Señor, no soy yo que estoy imitando. Esto está en Hebreos 13:7. ¿Qué nos está diciendo ahí? Acuérdense de sus dirigentes, o sea, de los pastores, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Aquí también hay exigencias, mandatos para el pastor, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de que ¿cuál fue el resultado de su estilo de vida, verdad? Amén. Gloria a Dios. Si usted ve
que imiten su fe. O sea, que si usted no está viendo nada de lo contrario, nada inmoral con su pastor, ni nada de eso, ser imitadores de la fe de nuestro pastor, ¿verdad? Es bíblico ser imitadores de la fe de nuestro pastor. Es también importante saber que esta autoridad es puesta por aquí, pero es por el Señor, ¿verdad? Es importante saber eso. Es importante también saber para qué el Señor ha delegado un pastor aquí en este lugar. ¿Para qué es? Para dirigirnos a nosotros, ¿verdad? A la iglesia. Dios desea que las ovejas respeten a su pastor. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Aquí enfatizamos la palabra obedezcan. La iglesia tiene que estar sujeta a nuestro pastor. Tienen que obedecer, hermano. Porque es un delegado puesto aquí por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que pensar también el trabajo que Él tiene con cada uno de nosotros. Amén. Porque aunque a usted no le parezca, si usted no está pendiente de lo que Él hace, no estoy hablando aquí de mi pastor porque lo esté enalteciendo nada. Es bíblico. Es bíblico quitar la fe de nuestro pastor. Es bíblico que nosotros tenemos que ser obedientes. Es bíblico que Él es el sacerdote por medio del cual el Señor nos habla. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es bíblico, hermano. Amén. Entonces, así como Saúl tenía que escuchar a Samuel como sacerdote, así nosotros también tenemos que obedecer y escuchar a nuestro pastor. Y no podemos sobrepasar a la autoridad. Así usted sepa más, así usted tenga más, porque yo tengo más estudio, porque yo soy más gente, porque yo tengo más dinero para mi hermano. Aquí ante los ojos de Dios eso no se vale. Aquí es una persona que está delegada aquí es por nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros tenemos que obedecerlo. Y que cuando la iglesia del Señor escucha por medio de nuestro pastor, cuando Él dice y Él proclama algo en un ayuno general, cuando Él dice vamos a hacer esto, Señor, ¿ustedes qué piensan? Porque es el Señor que nos está hablando. ¿Y qué pasa cuando la iglesia no obedece? Hay consecuencias, ¿no? Aunque no nos parezca así, hay consecuencias. Y nosotros a veces dejamos pasar eso. No, porque ese es el pastor el que está hablando. No, hermano. ¿Sabe qué está haciendo usted en este momento? O yo también me incluyo. ¿Por qué no? Estamos desobedeciendo a nuestro Señor. Porque al Señor no le importa eso, ni qué situación o qué otra. Cuando el Señor nos está dando a nosotros una orden por medio de nuestro pastor, nosotros tenemos que ser obedientes. Estoy hablando en el marco de la palabra, porque obvio que al pastor no se le va a salir decirle otra cosa que no sea diferente a las cosas de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios. Son multitudes las personas que en la iglesia desobedecen hasta en mínimos detalles lo que ordenan los dirigentes. Y toda forma de desobediencia, por minúscula que sea, es honrar y servir al enemigo de Dios. Ya todos conocemos cuál es el enemigo de Dios, ¿verdad? Como le dije ahorita, que esto no significa que hay clones
simples robots, como ya se ha dicho, que el pastor empieza a agarrar por aquí, cortamente por ahí, que dele por aquí, porque no somos robots. Pero sí, hermano, tenga en cuenta eso. No sé por qué eso lo estoy diciendo, pero tenga en cuenta eso. Que cuando usted, el pastor, le da un llamado a la iglesia en general, porque no se trata individualmente por cada uno de nosotros, toda la iglesia tiene que obedecer y tiene que atender esa llamada, porque a veces el Señor nos está a nosotros privando de algo, a veces el Señor quiere darnos algo, una bendición o algo, pero si la iglesia de Dios, el pueblo de Dios está en desobediencia, hermano, nosotros arrancamos esas bendiciones. En Colosenses 3:18 habla de deberes sociales de la nueva vida. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Aquí le están hablando a las esposas. Como les dije ahorita, aquí la palabra del Señor está todo. Pero miren, no solamente el Señor está diciéndole a las casadas lo que tienen que hacer, ¿verdad? Porque todo es un equilibrio. En las cosas del Señor hay un equilibrio. Dios es perfecto. Dios no hace nada término medio. Dios no echa la balanza más de un lado para otro. Es para todo. El equilibrio de Dios es perfecto. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Aquí le está hablando a los esposos. Dejando a un lado el machismo, porque el hecho que la esposa que se someta a su esposo no quiere decir de que es el servicio de él, ni que es el tapetico con que él puede limpiarse los zapatos, no señor, es un equilibrio. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aquí van para los jóvenes, para los hijos, para todos, porque todos somos hijos, todos tenemos padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay una manera correcta para nosotros corregir a nuestros hijos sin maltratarlos de palabra, sin hacerlos airar tampoco. Usted pues sabiamente, usted puede regañar a su hijo, usted puede corregir a su hijo para que su hijo acepte esa corrección. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí estamos hablando a todos los trabajadores, ¿verdad? A todos los que trabajamos. Porque todo lo que usted está haciendo, lo que quiere decir aquí el Señor, que siempre tiene que hacerlo con agrado y con amor, porque usted lo está haciendo es para el Señor. No, pero si es que yo no le estoy trabajando al Señor, yo le estoy trabajando a este Señor que está aquí, a este fulanito. No, Señor. Porque todo lo que usted haga, es usted el que tiene que ser obediente. Es usted el que tiene que hacer todas las cosas con agrado, con amor, como si le estuviera sirviendo al Señor. Esto es lo que le quiere decir el Señor. Y todo lo que haga es hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Ser justos en todos sus caminos.
Esta palabra, como le dije, la necedad hace acabar al ser humano. Es más fácil decir no que sí. Es más fácil decirle no a las cosas que le agradan al Señor que decir nosotros que sí. La desobediencia, hermano, es una contaminación, es un pecado. La desobediencia es un pecado. A los nuevos quiero decirles que mientras estamos fuera de la presencia del Señor, estamos viviendo en desobediencia. Y solamente el Señor Jesucristo te lleva en esa transformación a ser obediente a Él. El temor al Señor es el que te lleva a guardar su palabra. Cuando estamos en el mundo, cuando estamos fuera, nosotros no tenemos temor de Dios y pecamos deliberadamente. Y todo lo que hacemos, lo hacemos sin temor al Señor. Y hay muchas cosas, porque el pecado no es simplemente matar, robar, beber, eso no es nada más. Hay muchas cosas que abarca la palabra pecado, hermano. Yo quisiera que los hermanos nos pusiéramos todos de pie, hiciéramos una oración. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos dé cada día más fuerzas, que nos haga ver cuando nosotros a veces estamos desobedeciéndole a Él. Porque vemos las cosas a veces tan sencillas y hacemos y pecamos deliberadamente a veces con acciones que creemos que son diminutas, pero para el Señor no, es pecado. Desobedecer es pecado. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor para ser obedientes, hijos obedientes, que nos ayude. Sé que no es fácil, pero con la ayuda del Señor sí lo podemos hacer. Y que crezca cada día más en nosotros el temor hacia Dios. Bendito Señor Jesús, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Dios bendito. Porque en ella, Señor, tú nos enseñas, nos corriges, mi Dios amado. Aceptamos tu corrección, Padre Santo, porque sabemos que tú nos corriges, Señor, porque tú nos amas, Señor, porque tu grande amor por nosotros cada día más es más y más, Señor. Guárdanos, Señor, de todo pecado, Señor. Guárdanos de toda perversión, Señor, de toda contaminación, Dios bendito. Enséñanos cada día a ser más obediente a tu palabra, Señor. A no ser oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra cada día más, Señor. A tener siempre presente, Señor, que tú eres Dios ante todas las cosas, que primero estás tú, mi Dios bendito. Tú eres nuestro consolador, mi Dios bendito. Tú fuiste justificado por todas nuestras culpas, Señor, y por todos nuestros pecados, Señor Jesús. No permitas, Señor, que día a día, Señor, pequemos contra ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Es tu voluntad plena, Señor, que tus hijos sean obedientes, Señor. Y que siempre andemos en tus caminos, Señor. Siempre, Señor, en obediencia, Señor Jesús. A no ver con tus ojos, Señor. A no sentir con tu corazón, mi Dios bendito. No permitas que nuestro corazón sea contaminado, Señor Jesús. Aísla, Señor, todo orgullo, toda altivez, Señor, que no nos deja ver, Señor, con claridad lo que tú quieres hablarle a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.